Bienvenidos al canal Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Español quinto grado, bloque 1. Iniciamos con la primera parte de Práctica Social del Lenguaje 1, reescribir relatos históricos para publicarlos. El propósito de esta práctica social del lenguaje es escribir relatos históricos basados en diferentes fuentes de información para publicarlos en el periódico escolar. Gracias por ser parte de la comunidad de Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro contenido. Regálanos tu like, es importante para nosotros y de esa manera nos apoyas. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza sino por su constancia. Iniciamos. Lo que conozco. Comenta con tu grupo qué relatos históricos has leído, dónde puedes encontrarlos y qué tipo de información proporcionan. He leído relatos sobre los aztecas, la historia de México. Los podemos encontrar en libros, revistas de historia, documentales, entre otros. Proporcionan datos de acontecimientos que tuvieron lugar en el pasado. ¿Cómo los distingues de un cuento, una novela, una leyenda, un artículo o una nota informativa? Se distinguen en que se basan en hechos reales y no emplean personajes ficticios. Los sucesos ocurren en lugares que existen y el relato se narra de forma cronológica. Lee en voz alta los siguientes relatos históricos. Iniciamos con el relato histórico de Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide. Consumada la independencia y cuando se trató de organizar el gobierno, Iturbide, que en Iguala había declarado que no ambicionaba ningún puesto público y que solo aceptó a muchas instancias el título de jefe del ejército trigarante, tomó la dirección de los asuntos públicos y nombró la Junta Provisional Gubernativa, compuesta por 38 individuos y de la cual excluyó a los veteranos de la Guerra de Independencia. La Junta lo eligió su presidente. Más tarde fue nombrado presidente de la Regencia, que fue compuesta por 5 individuos en lugar de 3. A su padre, don Joaquín de Iturbide, se le concedieron honores de regente. La regencia decretó un sueldo para Iturbide de 120,000 pesos anuales, a contar desde la fecha del Plan de Iguala, 24 de febrero de 1821. 1,000,000 de pesos de capital propio, la propiedad de un terreno de 20 leguas en Cuadro, en Texas, y el tratamiento de Alteza Serenísima. Durante el tiempo que formó parte de la regencia, Iturbide dio muestras de talento y energía. El 18 de mayo de 1822, el sargento Pío Marcha lo proclamó emperador de México. La proclamación fue ratificada por el Congreso el 20 de mayo y la coronación de Iturbide y su esposa se efectuó el 21 de julio. Durante su reinado, Iturbide creó la Orden de Guadalupe, que fue más tarde restaurada por Santa Ana y después por Maximiliano. En el orden político tuvo muchas y graves dificultades, especialmente por parte del Congreso. Disolvió a este y cuando se efectuó su jura el 24 de enero de 1823, ya había estallado la revolución acaudillada por Santa Ana en contra del imperio. El plan de Casamata, que pedía la instalación inmediata del Congreso, el reconocimiento de la soberanía de la nación y prohibía que se atentase contra la persona del emperador, fue proclamado el 1 de febrero. El plan de Veracruz, proclamado por Santa Ana el 6 de diciembre de 1822, iba ganando terreno y por fin Iturbide presentó su abdicación al Congreso el 20 de marzo de 1823. Iturbide salió con su familia de Tacubaya, donde residía, el 29 de marzo, y se dirigió a Veracruz, donde se embarcó rumbo a Europa. Llegó a Liorna el 20 de agosto de 1823 y fue a vivir a Villa Guevara, propiedad de la princesa Paulina de Bonaparte. Pasó a Florencia y a Inglaterra. El Congreso mexicano, por decreto del 28 de abril del mismo año, le había declarado traidor y fuera de la ley, lo cual era ignorado por él. El 4 de mayo salió de Londres con dirección a México y desembarcó en Soto la Marina el 14 de julio. Fue aprehendido y procesado por el Congreso de Tamaulipas y sentenciado a muerte. La sentencia se cumplió en Padilla el 19 de julio de 1824. En la parte inferior derecha podemos
Visualizar la fuente de donde fue tomado el texto. Ahora leemos el relato histórico La coronación del emperador Iturbide. La coronación del emperador Iturbide. A la puerta de la catedral esperaban 2 obispos, los cuales dieron agua bendita al emperador y emperatriz, quienes siguieron hacia el trono chico. El obispo consagrante, que era el de Guadalajara, y los obispos de Puebla, Durango y Oaxaca estaban en el presbiterio, vestidos de pontifical. Los generales que conducían las insignias las colocaron en el altar. Empezada la misa, el emperador y la emperatriz bajaron del trono chico para ir a las gradas del altar, donde el obispo consagrante hizo a ambos la unción sagrada en el brazo derecho, entre el codo y la mano. Se retiraron al pabellón para que los canónigos Alcocer y Castillo les enjugasen el santo crisma, y vueltos a la iglesia se bendijeron la corona y las demás insignias imperiales. Mangino, el presidente del Congreso, colocó la corona sobre la cabeza del emperador y éste colocó la suya a la emperatriz. Las demás insignias las pusieron al emperador, los generales, y a la emperatriz, sus damas. Se trasladaron entonces al trono grande y al terminar el obispo la última de las preces, éste se dirigió a la concurrencia y dijo: «Vivat imperator in aeternum», a lo que contestaron los asistentes: «Vivan el emperador y la emperatriz». Parte inferior derecha podemos visualizar la fuente de donde se tomó el texto La coronación del emperador Iturbide. Mi diccionario. ¿Encontraste palabras desconocidas en los relatos históricos que leíste? Regístralas e investiga su significado en diferentes fuentes. Puedes deducirlo a partir del contexto o preguntarlo a tus compañeros o maestro. Regencia. Gobierno provisional en un estado monárquico que ejerce un regente mientras el rey legítimo no puede gobernar. Regente. Persona que gobierna o dirige un estado durante la minoría de edad, la ausencia o incapacidad de su príncipe o monarca legítimos. Jura. Acto solemne de jurar fidelidad a un cargo, a una bandera, a un soberano. Abdicación. Traspaso o renuncia voluntarios de una dignidad, un cargo o un derecho, en especial de la dignidad de soberano. Presbiterio. Espacio en torno al altar mayor de una iglesia, que a veces está elevado sobre la nave y rodeado por una barandilla. Insignia. Señal u objeto representativo y distintivo de una persona. Unción. Acción de hacer la señal de la cruz con aceite bendito sobre el cuerpo de una persona para administrarle un sacramento u otorgarle una dignidad. Contrasta la información, construye tu propia definición de cada palabra y escríbela. Regencia. Gobierno provisional en un estado monárquico. Regente. Persona que gobierna por incapacidad de su príncipe o monarca. Jura. Juramento de fidelidad a un cargo. Abdicación. Renuncia voluntaria a un cargo. Presbiterio. Espacio en el altar mayor de una iglesia. Insignia. Objeto representativo y distintivo para una persona. Unción. Aplicar aceite bendito sobre el cuerpo de una persona para un sacramento. Contesta con tus compañeros lo siguiente. En un diccionario, ¿cómo aparecen los sustantivos? ¿En singular o en plural? En singular. Los verbos en infinitivo o conjugados. En infinitivo. ¿Cómo buscarías la definición de infestado, tribunales, insignias y exilio? La definición de infestado se debe buscar en la letra I y luego la N.
La palabra tribunales se busca en la letra T y luego la R, posteriormente la I. El vocablo insignia se busca en la letra I y luego la N y posteriormente la S. Exilio se busca en la E y luego la X, finalmente la I. ¿En qué orden aparecen? Aparecen en el siguiente orden: exilio, infestado, insignias, tribunales. Comenta tus reflexiones con tus compañeros para saber cómo escribir las palabras que definirán. Las palabras se deben escribir en singular y en infinitivo. Hagan una ficha según las características de un diccionario, como aparecen allí los diferentes tipos de palabras, verbos, sustantivos, adjetivos, etc. El diccionario es un compendio de palabras de una lengua que son organizadas alfabéticamente y que contienen su significado respectivamente. En este texto, los sustantivos se encuentran en singular y los verbos en infinitivo. Singular es cuando te refieres a uno solo, por ejemplo, castillo, país, león. Infinitivo es una forma no personal del verbo con terminación ar, o ir. Los diferentes significados de cada palabra se denominan acepciones. Ya que has leído con atención, contesta las preguntas. ¿Dónde coronaron a Iturbide como emperador? En la Catedral de México. ¿Quién coronó a Iturbide? Rafael Mangino, presidente del Congreso, colocó la corona. ¿Qué crees que sean las demás insignias imperiales? Medallas o broches sobre la ropa, o también pueden ser la corona, la cruz, el cetro, la espada imperial y los guantes, entre otras. Muy bien, vamos a visualizar el texto donde se encuentran representadas y argumentadas las respuestas a las preguntas. Aquí observamos en color, en un recuadro color rojo, la catedral. El nombre del presidente del Congreso, quien coronó a Iturbide. También visualizamos el texto que leímos donde indica lo que son las insignias. Un dato interesante. En 1816 se publicó la primera novela en América Latina, El Periquillo Sarmiento, de Joaquín Fernández de Lizardi. El protagonista es Pedro Sarmiento, un niño travieso y pícaro que sufre las desventuras de quedarse huérfano. A lo largo de los 4 tomos de la obra, Pedro o Periquillo crece, reflexiona sobre sus errores y decide convertirse en un hombre honrado. En su vejez, redacta sus memorias para sus hijos, con el fin de que ellos aprendan de sus errores, sean hombres con valores y respetables. Lee el siguiente texto. Agustín de Iturbide, ¿cuál fue su delito? Es muy difícil hacer un balance del primer gobierno que tuvo México como Estado independiente. Iturbide encabezó un imperio, primero como regente y luego como emperador, en el que no había recursos para pagar tropas ni sueldos de los empleados públicos. Muchos productores lo apoyaron por la promesa de reducir o eliminar impuestos y cargas tributarias que después le hicieron falta como gobernante. La delincuencia azotaba a la población y no había un sistema de administración de justicia que le permitiera actuar. De ahí que solicitara al Congreso el establecimiento de tribunales militares, medida que fue rechazada por los constituyentes. Se debe señalar que los republicanos en la época del imperio eran muy pocos y que el respaldo a la monarquía constitucional como forma de gobierno era casi unánime. Pero Iturbide tuvo problemas con los partidarios de la República desde un principio. En noviembre de 1821 descubrió una primera conspiración en la que participaban Josefa Ortiz de Domínguez y Guadalupe Victoria.
Poco después, Servando Teresa de Mier, Vicente Rocafuerte y Miguel Santamaría promovieron la caída del imperio. En agosto de 1822, Iturbide envió a la cárcel a los diputados conspiradores. Parte inferior derecha, visualizamos la fuente de donde fue tomado el texto Agustín de Iturbide. ¿Cuál fue su delito? Una vez leído el texto, vamos a responder las preguntas de la actividad. Contesta las siguientes preguntas. ¿Por qué causas fracasó el imperio de Iturbide? Tuvo problemas con los partidarios de la República desde el principio. No había recursos para pagar tropas ni sueldos de los empleados públicos. La delincuencia azotaba a la población y no había un sistema de administración de justicia que le permitiera actuar. ¿Qué consecuencias trajo la reducción o eliminación de impuestos y cargas tributarias para el gobierno de Iturbide? Las consecuencias fueron que la delincuencia azotaba a la población, además de que no había un sistema de administración de justicia que le permitiera actuar, lo que provocaba la inconformidad en la gente. ¿Por qué las ideas de Iturbide y las de los partidarios de la República eran incompatibles? Para responder, recuerda las diferencias entre monarquía y república como sistemas de gobierno. Porque los grupos no se toleraban y se inclinaban por formas de gobierno diferentes. Unos simpatizaban con la monarquía, que se caracterizaba porque el Estado fuera regido por el monarca. En cambio, los republicanos proponían que el pueblo eligiera un jefe de Estado, cuyo mandato fuera limitado y temporal. Vamos al texto una vez más para visualizar en él las respuestas a las preguntas. De esa manera las argumentamos. Muy bien, una vez en el texto podemos visualizar las respuestas que se encuentran señaladas en color amarillo. Por ejemplo, no había recursos para pagar tropas ni sueldos de los empleados públicos. La delincuencia azotaba a la población y no había un sistema de administración de justicia que le permitiera actuar. Esas son las respuestas a las preguntas de la actividad del texto Agustín de Iturbide. ¿Cuál fue su delito? Un texto más sobre el mismo tema. Vamos a su lectura. Movimiento a favor del imperio. Los partidarios de Iturbide, una parte de los monarquistas y el clero, empezaron a trabajar por la coronación de Iturbide como emperador. En el convento de San Hipólito se hallaba el regimiento de infantería número 1, al que se había incorporado el de Celaya, y en la noche del 18 de mayo de 1822, después del toque de retreta, el sargento Pío Marcha hizo tomar las armas a la tropa proclamando el nombre de Agustín I, y varias partidas salieron proclamando por las calles el mismo nombre, mientras otros en los barrios hacían levantar al pueblo por la misma razón, derramándose por las calles con atronadores gritos y asaltando los campanarios. Entonces se escuchó un repique a vuelo y el estallido de 1000 cohetes. Iturbide, que estaba al tanto de todo y lo fomentaba ocultamente, mandó llamar a varios generales para pedirles su opinión de si admitiría o no la corona, y que le aconsejaron que así lo hiciera. Y el Congreso fue convocado para la mañana del día siguiente, 19 de mayo, por medio de su presidente, Cantarines, quien fue uno de los que estaban en la conferencia. Parte inferior derecha observamos la fuente de donde fue tomado el texto Movimiento a favor del imperio. ¿Quiénes querían la coronación de Iturbide? Los partidarios de Iturbide, una parte de los monarquistas y el clero. El sargento Pío Marcha. ¿Qué opinaba Iturbide del motín? Iturbide estaba de acuerdo y lo fomentaba ocultamente, pidiendo la opinión a varios generales si debería aceptar la corona.
¿Por qué fue convocado al Congreso el 19 de mayo de 1822? Porque el Congreso Constituyente era el único órgano autorizado jurídicamente para declarar como voluntad del pueblo la instauración de la monarquía. Vemos el texto para visualizar las respuestas. De igual forma que en los textos anteriores, los tenemos marcados o resaltados en color amarillo. De esta manera quedan argumentadas las respuestas. Reconstruyan los hechos. El texto Agustín de Iturbide relata un panorama general de la época. Señala en qué puntos de ese texto ubicarías cada uno de los otros 3 textos que dan información más detallada de sucesos específicos. El 18 de mayo de 1822, el sargento Pío Marcha lo proclamó emperador de México. Se relaciona con el texto La coronación de Iturbide. En el orden político tuvo muchas y muy graves dificultades, especialmente por parte del Congreso. Disolvió a este y cuando se efectuó su jura el 24 de enero de 1823, ya había estallado la revolución acaudillada por Santa Anna en contra del imperio. Se relaciona con el texto Agustín de Iturbide. ¿Cuál fue su delito? El plan de Casamata, que pedía la instalación inmediata del Congreso, el reconocimiento de la soberanía de la nación y prohibía que se atentase contra la persona del emperador, fue proclamado el 1 de febrero. Se relaciona con el texto Movimiento a favor del imperio. En equipo, utilizan los textos que leyeron en esta práctica y los que trajeron al salón para seleccionar un suceso. Por ejemplo, el motín que organizaron los seguidores de Iturbide para imponerlo como emperador, los enfrentamientos y la disolución del Congreso, la coronación de Iturbide, las conspiraciones para derrocarlo, las decisiones que tomó en su gobierno, la reinstalación del Congreso o su abdicación. Verifiquen que cada equipo tenga un suceso diferente. Discutan las siguientes preguntas, que les servirán para preparar un breve texto que dé cuenta del hecho y sirva de base para exponerlo de manera oral. ¿Qué hecho ocurrió? ¿Cuándo? ¿Dónde? La coronación de Iturbide se llevó a cabo el 21 de julio de 1822 en la Catedral de México. ¿Quiénes participaron? En este hecho participaron Agustín de Iturbide y su esposa, los obispos de Guadalajara, Puebla, Durango y Oaxaca, los generales que llevaban las insignias y los diputados del Congreso. ¿Por qué ocurrió? Coronaron a Iturbide porque el Congreso ratificó el 19 de mayo la proclamación que hicieron el pueblo, el clero y un grupo de personas dirigidas por el sargento Pío Marcha el 18 de mayo de 1822. Pronto comenzaron las dificultades con el Congreso. Iturbide lo disolvió, aprendió y persiguió a muchos de sus miembros, pero no logró establecer la paz. ¿Qué consecuencias trajo? Como consecuencia, Antonio López de Santa Anna inició la rebelión con el plan de Casamata. En este se pedía la reinstalación del Congreso y el reconocimiento de la soberanía de la nación. Consideren hacer una narración oral de los sucesos como si ustedes hubieran vivido en esa época. Consumada la independencia, yo, Iturbide, asumí el poder y me convertí en emperador. Sin embargo, mi reinado tuvo muchas dificultades y fracasé. Tuve que huir hacia Europa y a mi regreso fui sentenciado a muerte. Fichero del saber. En los textos hay algunas palabras que indican el tiempo o el momento en que ocurrieron los hechos narrados. Por ejemplo, luego, después, inmediatamente, al final y apenas. Estas palabras se denominan adverbios de tiempo o nexos temporales.
En grupo, escriban en el pizarrón los adverbios de tiempo que conozcan. Hoy, ayer, mañana, ahora, después, tarde, temprano, entonces, antes, luego. Estos solo son algunos ejemplos. Después comenten qué tienen en común y elaboren entre todos una definición que incluya ejemplos. El adverbio es una palabra que no se modifica por número ni por género y que complementa a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. El adverbio de tiempo indica cuándo suceden los hechos. Ejemplos. El reporte llegó tarde. Los guerrilleros serán fusilados inmediatamente. Napoleón retiró sus tropas 2 años antes de lo pactado. Las fechas en 1822 o periodos entre 1821 y 1824 también indican temporalidad y sirven para saber el orden y el tiempo en que acontecieron los hechos. Con esto finalizamos la primera parte con el video que contiene la primera parte del tema Reescribir relatos históricos para publicarlos. Práctica social del lenguaje 1 del primer bloque de su libro de español, quinto grado. Continuamos en el siguiente video. Si aún no eres parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso, te invitamos a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos contenidos. Si el contenido del video fue de gran utilidad para ti, te invitamos a seguirlo compartiendo con más compañeros para que sigan desarrollando con mayor facilidad las actividades de su libro de texto, o con más papás para que continúen apoyando a sus hijos en las actividades escolares. Regálanos tu like, es importante para nosotros y de esa manera nos apoyas. Recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.